Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a presentar un libro de Ana Rivera, que está aquí conmigo, que es este libro. Se llama La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Y es un libro muy interesante que cuenta la historia de unos cuantos años en la segunda década del siglo XX. De hecho, la manera como empieza el libro es muy sugerente. Se los voy a leer. Dice, en estas páginas se cuenta la historia de 8 personas que en el curso de 3 años se convirtieron en 90,000. Era el verano de 1912, cuando un cantero, un sastre, un carbonero, un herrero, un mecánico, un carpintero, un mesero español y un exmilitar colombiano fundaron el grupo anarquista Luz. Y el grupo anarquista Luz es uno de los orígenes fundamentales del sindicalismo mexicano. Un grupo anarquista que después se convierten, o ya desde ese momento se están convirtiendo en anarcosindicalistas, cosa que nos va a explicar ahorita Ana cómo sucedió este proceso y cómo el anarquismo, la doctrina del anarquismo tuvo tanta influencia en México y tanta influencia en la clase obrera mexicana, en todo ese proceso de organización que va desde ese año en que se funda ese grupo por esos 8 personajes, hasta el momento en que, ya con una historia complicada, termina por fundarse la CROM, ¿no? En más o menos 1918. Entonces esa es esa historia que va del momento en que se funda este grupo por estos 8 personajes anarquistas, doctrinarios, que sin embargo se van convirtiendo cada vez más en sindicalistas. Ese es el punto de partida del libro de Ana. Si nos quieres decir algo de este punto de partida. Bueno, quisiera agradecer la invitación a presentar el libro aquí, a Paco por estar aquí y bueno, y a todos ustedes, gracias. Y sí, es un libro que cuenta una historia que es una historia que forma parte de la historia de la Revolución Mexicana, que fue un movimiento fundamentalmente agrario. La Revolución Mexicana tiene grandes figuras de la lucha campesina, pero en esa lucha campesina hay también, ¿no?, esta otra lucha, junto a la de los campesinos hay esta otra lucha, que es una lucha que empieza este pequeñito grupo anarquista Luz, que está inserto en la gran corriente del pensamiento anarquista, muy poderoso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en todo el mundo hispanoamericano. Era una propuesta del pensamiento socialista que fue muy difundida en toda la América Latina, en los Estados Unidos, desde luego en España, que fue uno de sus epicentros, y que encontraron estos anarquistas en el sindicalismo, en este sindicalismo anarquista, una propuesta muy poderosa, porque planteaba, por un lado, una lucha para acabar con el poder del capital, del Estado y del clero, para que la humanidad pudiera vivir en la mayor libertad posible, y por otro lado, conservaba la idea de una lucha por las mejoras en lo que esa otra revolución se lograba hacer. Entonces, mientras llegaba la gran revolución, hagamos una lucha por la jornada de 8 horas, el salario mínimo, el día de descanso semanal, la prohibición del trabajo infantil, el derecho de asociación y huelga, etcétera. Entonces, era un discurso muy poderoso. Estamos preparando la gran revolución y mientras luchamos por vivir un poco mejor. Y entonces, con esta ideología, asidos de esta ideología, los miembros de este pequeño grupo terminan creando en septiembre de 1912 lo que llamaron la Casa del Obrero.
Es la primera central sindical mexicana del siglo XX. Había habido intentos de crear algo parecido en el siglo XIX, cuando la clase obrera era mucho más incipiente, y entonces el gran círculo de obreros libres del siglo XIX tuvo una vida muy cortita y un poco impacto después en el porfiriato. En cambio, la Casa del Obrero, en medio de la Revolución Mexicana, tiene un escenario fantástico para ganar adeptos. Las viejas sociedades mutualistas se van convirtiendo en sindicatos que seguían estando prohibidos, pero claro, en el ambiente de la Revolución Mexicana, ¿no? En la sale Porfirio Díaz, llega Madero, y Madero no modifica la ley que prohíbe los sindicatos, pero las sociedades mutualistas no les importa, se van organizando en sindicatos, se reconvierten en sindicatos y empiezan una lucha mucho más poderosa. Y la Casa del Obrero va aglutinando en la Ciudad de México a los trabajadores de un montón de gremios, algunos todavía de carácter muy artesanal, otros gremios ya muy modernos, que se van convirtiendo en una fuerza política, no solo en una fuerza social, ¿no? Una fuerza obrera, económica, muy importante, sino que se van convirtiendo en un actor político a tomar en cuenta en el proceso revolucionario. Y ya para el año siguiente de su fundación, no había ni pasado un año de su fundación, al nombre Casa del Obrero le añaden la palabra mundial. Es una señal clarísima del internacionalismo proletario que adoptan los obreros mexicanos, que están en esta lógica, ¿no?, de que la revolución, para que lo sea de verdad, tiene que ser una revolución mundial. Y entonces esto va fortaleciendo a la Casa del Obrero, que se va volviendo, como digo, un actor necesario o muy preocupante, por ejemplo, para Victoriano Huerta, que acaba cerrando la casa, la clausura, se incauta los archivos. Muchos de los miembros de la casa, bueno, algunos de sus miembros se van al zapatismo, se unen a los zapatistas, y la casa va adquiriendo fuerza, una fuerza que terminará aliándola con el constitucionalismo. Ya te fuiste hasta Victoriano Huerta, pero te pediría que te regresaras un poco con Madero, porque el triunfo de la Revolución Maderista, en efecto, hay este ambiente de gran efervescencia que permite la expansión del sindicalismo, pero hay también un enfrentamiento. O sea, finalmente, en contra de Madero están los zapatistas, que promulgan el plan de Ayala, es en contra de Madero, que no ha cumplido, según ellos, sus promesas del plan de San Luis, pero por otra parte tiene a esta clase obrera que se está organizando. Y no le gusta mucho a Madero. No, no le gusta mucho. De hecho, el propio Madero había hecho un discurso en Río Blanco, donde había habido la famosísima huelga en 1907, y en su gira Madero había dicho, porque ustedes no quieren pan, lo que quieren es libertad para elegir a sus gobernantes, es decir, la incomprensión con el problema social. Y entonces Madero cree que la democracia solita va a corregir las cosas, pero claro, los obreros de la ciudad tienen prisa por resolver los problemas sociales, no se quieren esperar a ver si los procesos electorales permiten ir cambiando las cosas. Y entonces el enfrentamiento es muy temprano con Madero. Tan es así que poquito después de fundado el Grupo Luz, Madero ya actúa en contra del Grupo Luz, expulsa a este exmilitar colombiano, se llamaba Juan Francisco Moncaliano, lo expulsa del país, le aplica el artículo 33, mete a la cárcel a los otros miembros del grupo para que no den lata el día de las fiestas del grito de la independencia. O sea, ya hay una reacción de Madero contra esta organización. El periódico Nueva Era critica acremente a la Casa del Obrero. No es una buena relación la que tienen con Madero. Madero siente que hay una quinta columna en la Ciudad de México cuando está enfrentando a los orozquistas en el norte, a los zapatistas en el sur. Entonces, la relación es muy compleja, efectivamente, y cuando viene la decena trágica y Madero es asesinado, la Casa del Obrero se escudó en su apoliticismo. Claro, los anarquistas, como no quieren ejercer el poder, quieren acabar con el Estado, son, digamos, apolíticos.
ser apolítico es una manera de hacer política, desde luego, y ellos lo que hacen es escudarse en su apoliticismo para sortear el gobierno de Huerta, ¿no? No, nosotros lo que estamos haciendo es organizar los sindicatos, organizarnos gremialmente, no queremos confrontarnos de momento con Huerta, y de hecho es interesante, Huerta es quien se ve obligado, justamente para evitar problemas en la capital, a permitirles manifestarse por primera vez un 1 de mayo, en 1913. La primera gran manifestación del 1 de mayo en la Ciudad de México es en 1913 y termina con un gran mitin aquí en el hemiciclo a Juárez, después del cual se van a entregar un pliego petitorio a la Cámara de Diputados, justamente con estas demandas, digamos, reformistas de la jornada de 8 horas, etcétera. Y así van sorteando durante un tiempo la relación con Huerta, hasta que finalmente Huerta también decide que la relación es muy complicada y los clausura ya para 1914. Sí, bueno, en esa relación con Huerta hay que decir que de entrada Huerta trata de no enfrentarse a la organización obrera, porque obviamente necesita aliados en las condiciones de una revolución que está creciendo por todos lados. Entonces, por eso tiene esa actitud primero de, digamos, de más o menos amistosa, ¿no? Sí. Hasta que ya empieza a tomar iniciativa el movimiento obrero, entonces dice, no, hasta aquí, sí. ¿No? Yo quisiera que comentaras un poco el significado de esa primera manifestación del 1 de mayo, porque estamos acostumbrados nosotros al desfile del 1 de mayo, ¿no? o la fiesta o el día inhábil que es el 1 de mayo, cuando en realidad el 1 de mayo es una huelga, es un paro, ese es el significado, no es un día de asueto, es un paro de los obreros, el 1 de mayo, que lo que quieren es mostrar su fuerza. Claro, el 1 de mayo es una conmemoración interesantísima que de hecho se establece internacionalmente desde la Segunda Internacional, que se crea en París en 1889. Hacía 3 años que había ocurrido la ejecución de los mártires de Chicago. Había ocurrido la ejecución de los llamados mártires de Chicago, dirigentes obreros que luchaban por la jornada de 8 horas, en 1886-87, y entonces para el 89 se establece como un acuerdo de la Internacional conmemorar el 1 de mayo. En México no se conmemora sino hasta 1913 a instancias de la Casa del Obrero, y la idea, desde que se establece esto en París en 1889, es que el 1 de mayo primero, no es una fiesta del trabajo, es una conmemoración luctuosa por los mártires de la causa obrera. Pero además es una gran huelga general. El 1 de mayo es un día en que los trabajadores del mundo paramos de trabajar y con ello demostramos nuestra fuerza. Demostramos que si nosotros nos lo proponemos, podemos modificar el mundo del trabajo de raíz, ¿no? Nosotros todos oímos, seguramente ustedes han oído en el radio cada 1 de mayo, locutores que dicen, ¡ay, qué contrasentido! Que el día del trabajo no se trabaja, que es una fiesta en vez de… ¿no? En realidad es desconocimiento absoluto del significado del 1 de mayo. El 1 de mayo, todos los que somos trabajadores estamos demostrando nuestra potencia en el mundo económico y que somos capaces de pararlo. Porque los anarquistas, como en general todo el pensamiento socialista, veía en la huelga general, es decir, en la capacidad de los obreros de parar el mundo del trabajo, la antesala de la revolución. El día que paremos todos, que nos pongamos de acuerdo y todos paremos, ese día vamos a estar en la antesala del establecimiento del mundo socialista, de la desaparición del capitalismo. Porque
demostraremos nuestro potencial y acabaremos con el capital. Entonces, el 1 de mayo es un día que tiene una connotación importantísima. Yo creo que todos los que somos trabajadores deberíamos recuperar ese simbolismo de la fecha, porque es lo que nos da un sentido de nuestro poder. Bueno, algo pasa con ese libro. Esta es la relación de la Casa del Obrero, que es esta organización obrera, sindical, con el gobierno de Victoriano Huerta, que finalmente acabó primero intentando ser amable más o menos y acabó reprimiendo a la Casa del Obrero, la Casa del Obrero Mundial y entonces. Pero mientras tanto la revolución avanza, ¿no? Y el ejército constitucionalista es cada vez más fuerte, ¿no? Y finalmente cae Victoriano Huerta y entra el gobierno constitucionalista de Venustiano Carranza. Y aparentemente otra vez hay buenas condiciones para la Casa del Obrero, aunque al final no va a ser tanto. Sí, la relación de la Casa del Obrero con las distintas facciones constitucionalistas es muy compleja y también yo creo que es muy interesante. Los trabajadores de la ciudad organizados en la Casa del Obrero, como he de decir todo el movimiento anarquista mundial, sintió una enorme simpatía por el movimiento zapatista. Veían en la lucha de los zapatistas por la tierra, por la propiedad colectiva de la tierra, una lucha cercana a la que ellos estaban peleando. Sin embargo, cuando los constitucionalistas entraron a la capital después de la caída de Huerta, también empezaron a tejer alianzas con la Casa del Obrero. Por ejemplo, hubo una muy importante huelga de tranviarios en la Ciudad de México en el mes de octubre de 1914 y los constitucionalistas resolvieron esa huelga, digamos, incautando la empresa de tranvías, que era una empresa inglesa, era una empresa británica, y pusieron un jefe constitucionalista a administrar a la empresa y a los trabajadores se les dio un aumento importantísimo del sueldo, un 25% de aumento. Es decir, hubo una respuesta a la demanda de los tranviarios muy importante. Entonces ahí, pues claro, la Casa del Obrero dijo, bueno, estos sí entienden de qué va nuestra lucha, pero seguían sintiendo esta enorme simpatía por los zapatistas. Pero los ejércitos de la Convención, es decir, los ejércitos de Villa y Zapata juntos, entraron a la Ciudad de México a principios de diciembre de 1914. Y ahí tiene lugar un episodio que yo diría es uno de los más trágicos de la historia de la Revolución Mexicana, porque es el del desencuentro entre los trabajadores del campo y los de la ciudad. El desencuentro entre los zapatistas y los obreros organizados en la casa fue total. Ni unos ni otros supieron tejer alianzas para hacer una revolución conjunta de los trabajadores del campo y de la ciudad. Hay un factor que yo creo que fue fundamental, que es el que tiene que ver con el tema de la religión. Los campesinos zapatistas eran profundamente religiosos y en cambio los trabajadores de la Casa del Obrero estaban formados ideológicamente en el anticlericalismo, muy propio del pensamiento anarquista. Entonces, el desencuentro fue tremendo. Y tras este desencuentro muy grande en el mes de diciembre, principios de enero, en donde, como digo, no se logra tejer una alianza obrero-campesina, los obreros acaban haciendo un pacto con los constitucionalistas en febrero de 1915. Un pacto en el que aceptan luchar a favor de la causa constitucionalista, crear unos batallones que se llamaron batallones rojos, que apoyaron al constitucionalismo, cuya figura más importante es Venustiano Carranza, y además encontraron en contraparte la posibilidad de hacer labor de organización sindical por todo el país.
Entonces ahí se teje esta alianza entre el constitucionalismo y el movimiento obrero de la Ciudad de México, que es muy dramático también porque implica armar a obreros para ir a combatir a los zapatistas. Entonces, es un momento que creo que es muy crítico en la historia de la Revolución Mexicana, pero sí quisiera decir que es interesante si uno revisa la prensa de la Casa del Obrero, yo lo cuento en el libro, cómo los obreros mantenían su propio proyecto revolucionario independientemente del de Carranza y los constitucionalistas. Ven que con los constitucionalistas pueden avanzar en obtener estas mejoras en su vida cotidiana, pero ellos siguen soñando con esa revolución que acabe con el capital y con el Estado y con la influencia del clero. Sí los une con Carranza el anticlericalismo, los constitucionalistas fueron muy anticlericales. Si uno ve los debates en el Congreso Constituyente, pues a ver, se establece la laicidad de la educación, pero este es un factor que tejerá alianzas con los constitucionalistas, a pesar de que ellos están luchando y tienen claro que la constitucionalista no es su revolución, pero les sirve para ir avanzando hacia la suya. Bueno, el caso es que los obreros crean los batallones rojos y pelean del lado de Carranza y ganan, y después son rápidamente licenciados, ¿no? Licenciados no que obtengan una licenciatura, sino que licencian al ejército porque no quería ver a los obreros armados, ¿no? Entonces se acaban los batallones rojos, pero antes de seguir esta línea, digamos, cronológica, me gustaría detenerme un poco en el tema de la jornada de trabajo, porque es muy importante que se está peleando por la jornada de trabajo de 8 horas. Eso tiene un gran significado incluso hoy en nuestros días. Finalmente, más de 100 años después, se está peleando por una reducción de la jornada de las 48 horas semanales a 40, pero pasaron 100 años, más de 100 años. La jornada de 8 horas es una gran conquista que además viene desde la pelea de los mártires de Chicago, que son mártires porque peleaban por la jornada de 8 horas. Tenemos que ponernos en eso, en los pies de los trabajadores, en los zapatos de los trabajadores de principios del siglo XX, que trabajaban 12 o 14 horas en las minas y en todos lados, ¿no? Sí. La lucha de la Casa del Obrero Mundial, no sé si esto, ¿sí se oye bien? La lucha de los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial, hoy que estamos acostumbrados a oír un discurso, digamos, obrerista, ¿no? Aunque efectivamente nos hemos detenido mucho en la lucha por los derechos de los trabajadores, era muy importante. Las condiciones de vida de los trabajadores era muy dura. Pensemos que, y sigue siendo, pensemos que se acaba de aprobar una ley que extiende las vacaciones de los trabajadores de 1 semana a 2 al año. Es tremendo, son poquísimos días de vacaciones para los trabajadores. Y yo quisiera retomar, digamos, un poco el discurso de la lucha de estos militantes obreros de principios del siglo XX. Ellos usaban una frase de Marx, que es la de que la emancipación de los trabajadores tiene que ser obra de los trabajadores mismos. No se pueden sentar a esperar a ver que alguien un día crea que ellos tienen derechos. Tienen que pelear por ellos, pero tienen que pelear, y esto lo plantean los miembros de la Casa de manera clarísima, de manera directa. Ellos abogan por lo que llamaban la acción directa, es decir, la lucha de los trabajadores contra el capital sin intermediarios políticos que luego quieran sacar raja, ¿no? Entonces, esta idea de la acción directa, que además contemplaba, tenía clarísimo cuáles eran sus estrategias, el sabotaje, el boicot, la huelga parcial y desde luego, si se podía llegar a la huelga general, la huelga general. Y con estas estrategias, pero básicamente con la acción directa, ellos pensaban poder transformar el mundo obrero. A veces sí recurrieron,
porque claro, el anarquismo es una teoría, un ideal, ¿no? Ellos le llamaban el ideal así con mayúscula, en singular, es el ideal o la idea, muy difícil de alcanzar. Entonces, bueno, pues sí, de repente sí hay que acudir a la intervención del Estado y recurrían, se volvían pragmáticos. Pero esa fue, o sea, esta idea suya, la acción directa, es la gran diferencia con algo que planteaba Paco al principio, tal vez volveremos a ello, y es cuando se crea la CROM en 18, la CROM opta por la acción múltiple, ¿no? Recurramos a lo que sea para alcanzar nuestras mejoras. Los anarquistas no, abogaban por la acción directa. Yo quisiera detenerme un poquito en una cosa que no tiene mucho que ver con esto, sino, bueno, porque el libro de Ana, aparte de ir contando en esta historia, ¿no?, de todos estos años de la revolución y de la clase obrera, también de repente se detiene en algunas anécdotas que son muy ilustrativas y que nos da cuenta de los cambios que nos cuesta trabajo ver. Por ejemplo, el sindicato de sastres es un sindicato muy poderoso y muy combativo. Hoy en día nosotros decimos, ¿cómo? Sindicato de sastres, los sastres son unos artesanos que tienen ahí sus negocios a unas cuadras de aquí, no los imagina uno como un sindicato poderoso. Bueno, porque nosotros los que habitamos la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, vivimos bajo la industria de la ropa, que toda nuestra ropa, aquí habrá alguien que vista de sastre, de milagro, pero normalmente toda la ropa que traemos es de la industria. Bueno, esto no existía, compañeros, en la primera mitad del siglo XX ni a principios del siglo XX, de tal manera que los sastres eran un gremio bien importante. Y hay una anécdota, es la ventaja de hacer estas conversaciones aquí en la Alameda, es que las cosas están a la vista, porque hay una anécdota que cuentas de una protesta importante en contra de una empresa que es el Palacio de Hierro. Bueno, el Palacio de Hierro, que todavía existe, de Todos Somos Palacio, bueno, ya existía en el Palacio de Hierro y hubo un enfrentamiento, una anécdota que cuentas muy elocuente, yo digo, de dos sastres. Sí, hubo una famosa huelga de trabajadores de los talleres de sastrería, es decir, el Palacio de Hierro, que se había fundado a finales del Porfiriato, es una de las muestras como de la modernidad porfiriana, ¿no? México ya tenía su gran almacén como existía en París, ¿no?, donde había sus galerías Lafayette, pues nosotros teníamos nuestro Palacio de Hierro, que era también de capital francés, y el Palacio de Hierro tenía sus talleres de sastres y costureras que confeccionaban la ropa que se vendía ahí. Las condiciones del trabajo eran tremendas, les cobraban el hilo que usaban para que no lo desperdiciaran, que no hicieran grandes hiladas y nudotes, como los que hago yo, que no sé coser muy bien, donde desperdician mucho hilo, sino que no se gastaran lo menos posible porque se lo cobraban a las costureras y a los sastres. Y entonces deciden hacer una huelga, hacen una gran huelga, que además me parece interesante porque dos de las cabezas de esa huelga son mujeres del taller de costureras. Las dos se llaman María Pimentel y la otra ahora no me acuerdo el apellido, pero hay dirigentes mujeres. Quiero decir que es un gremio que tuvo otro momento muy potente después del temblor del 85, ¿no?, con el desastre que fue para las costureras, la caída de los edificios donde trabajaban, aquí muy cerquita, ¿no?, en San Antonio Abad, recuperaron gran parte de su combatividad. Y entonces esta huelga es una huelga que no se gana, en cambio sí ganan los tranviarios, más o menos al mismo tiempo, pero están ahí luchando por estas mejores condiciones de trabajo. Y efectivamente son un gremio que está en este tránsito del artesanado a la industria, y en todo el mundo la industria textil fue el motor de la revolución industrial. México no es la excepción, y entonces claro, fueron gremios muy, muy militantes. Pensemos que ya la huelga de Río Blanco en Orizaba en 1907
es un levantamiento de obreros textiles también. La anécdota que acá cuentas es en contra de un que sería un jefe, ¿no? Sí. Que se llama José Burco, que es el jefe de las costureras, de las sastres, sí, ¿no? Y que las trata muy mal. Y entonces hay una protesta del sindicato, porque cuando protestan las trabajadoras, José Burco les dice, pues si no les gusta cómo les trato, váyanse. Que esa era la actitud de los patrones, ¿no? Sigue siendo, sí. ¿Quién protestó por ahí? Sigue siendo. Bueno, pero esa es la anécdota que cuenta Ana en el libro. Claro, y hay que pensar que en esta época apenas se están transformando las sociedades mutualistas. Las sociedades mutualistas fueron las primeras formas de organización obrera que consistían, como su nombre lo indica, en ayudarse mutuamente, ¿no? En crear fondos de ahorro, porque si así moría un trabajador, pues se podía apoyar a la viuda, a los hijos, o si despedían a un trabajador, pues se le podía ayudar en lo que encontraba otro trabajo. Eran formas solidarias de ayuda entre trabajadores. Los sindicatos son otra cosa, son ya organizaciones combativas por mejores condiciones y que, como digo, esto que se conoció como anarcosindicalismo, porque era sindicalismo anarquista, en Francia le llaman sindicalismo revolucionario. Son formas de lucha sindical en este doble sentido, ¿no? Que he dicho, para mejorar ahorita, pero para lograr la gran revolución obrera más adelante, cuando estemos todos listos. Porque hay otra cosa que me parece interesante comentar. El comunismo, que es primo hermano del anarquismo, plantea que la revolución será producto de unas vanguardias que se van a dar cuenta de cuándo es el momento indicado para hacer la revolución. Como los anarquistas no creen en jefes, ni siquiera jefes revolucionarios, dicen, la revolución ocurrirá cuando la suma de voluntades individuales permita transformar a la sociedad. Y entonces, por eso, hay que ir haciendo mucha campaña de politización, como con dos cosas fundamentales: el periódico, la prensa obrera, y otra cosa muy importante, la escuela. Y por eso dos proyectos importantes de la Casa es tener siempre un periódico. La Casa tuvo varios periódicos, el periódico Luz, el periódico Emancipación Obrera, Revolución Social, Ariete, y luego tener una escuela no cualquiera, sino una escuela racionalista, inspirada en las ideas de un pedagogo catalán que se llamaba Francisco Ferrer Guardia, que creía que había que tener una escuela mixta, no laica, ven al laicismo como neutral, sino una escuela racionalista que demuestre que los dogmas de fe son absurdos y que hay que estudiar conforme a la razón. Una escuela que no dé premios y castigos, porque los premios, ¡ay, este niño se portó muy bien, le ponemos su estrellita!, crea competencia con el otro niño. Entonces, no, ni premios ni castigos, los niños educados en la solidaridad y en el antiautoritarismo, aprendiendo a cuestionar incluso la autoridad del maestro. Entonces, el proyecto de escuela y el proyecto de periódico como una manera de ir preparando esa suma de voluntades que acercará la revolución. La educación y la prensa. Acaban de fusilar a Ferrer Guardia en España. Ferrer Guardia es un personaje interesante porque él crea una escuela primaria en la ciudad de Barcelona conforme a estas ideas compartidas por otras grandes figuras del pensamiento anarquista en esa época. Y en 1909 hubo en Barcelona un llamado a huelga general, que en realidad se acabó convirtiendo como en un gran motín anticlerical, pero bueno, este no es ahorita el tema. Pero bueno, buscaron culpables. ¿Quién fue el culpable de este gran motín anticlerical? Y claro, se le fueron encima a Ferrer porque lo traían atravesado, el gobierno español lo traía atravesado porque desde su escuela, que había inspirado muchas otras escuelas por toda la geografía española, daba lata.
y entonces lo culpan de esta llamada Semana Trágica de Barcelona, lo detienen y lo fusilan. Y el fusilamiento de Ferrer Guardia hace que su proyecto escolar tenga una difusión enorme en todo el mundo hispanoamericano, no solo hispanoamericano, también en Europa y en los Estados Unidos. Ferrer se convierte en una figura muy potente políticamente y se abren escuelas racionalistas por todos lados, o se intenta abrir escuelas racionalistas por todos lados. México no es la excepción, y aquí quienes promueven la escuela racionalista son los militantes de la Casa del Obrero Mundial, con tal fuerza que algunos dirigentes del constitucionalismo, como luego Felipe Carrillo Puerto, la acabarán convirtiendo en la educación oficial del estado de Yucatán. Como ven, el libro de Ana cuenta con mucho detalle todo este recorrido, se detienen algunas anécdotas, profundiza en algunos momentos decisivos, cruciales. No vamos a recorrer todo porque se nos va a acabar el tiempo, pero llegamos a un momento culminante, Ana, que es la huelga de 1916. Claro, como hemos dicho, los trabajadores veían en la huelga general un momento clave para la transformación revolucionaria. Y los trabajadores que se habían aliado al constitucionalismo, la Casa del Obrero que se había aliado al constitucionalismo, que se había vuelto muy poderosa, se había expandido por el país. De hecho, el propio constitucionalismo premió a la Casa cediéndole el edificio de la Casa de los Azulejos para que fuera su sede en 1915. Estaban, voy a usar una palabra que no me gusta mucho, pero que ahora está de moda, que es empoderados. Estaban muy empoderados los trabajadores de la Casa del Obrero Mundial en un momento en que efectivamente se habían vuelto actores indispensables de la política nacional. Y eso ya no le gustó mucho a Carranza, porque claro, una cosa es unos aliados que te ayudan a acabar con Victoriano Huerta y luego te ayudan a acabar con los ejércitos de la Convención, y otras son unos trabajadores que una vez derrotados los enemigos te empiezan a exigir, a ver, tú me dijiste que íbamos a hacer el pacto y que además no creen en la construcción de un Estado cuando tú lo que quieres es construir un Estado. Entonces la relación se fue complicando mucho y para el verano del 16 los trabajadores decidieron hacer una huelga general en la Ciudad de México por un tema monetario. Les pagaban en billetes que emitía el ejército constitucionalista, que se devaluaban enseguida, y entonces ellos pidieron que no, que les pagaran en metálico, porque eso no se devaluaba. Carranza se negó y los trabajadores decidieron organizar una huelga general. El gremio clave en la huelga general fue el de los electricistas, porque los electricistas tienen el poder de paralizar la producción, bajan el switch y se acabó. Y efectivamente es lo que sucede el 31 de julio de 1916. Los electricistas tenían su local aquí al fondo de la Alameda, del otro lado exactamente de la Alameda, en un salón de cine, donde era un teatro donde había habido un salón de cine que se llamaba el Salón Star, y era la sede de los electricistas, y ellos bajan la luz. Había un primer comité de huelga, que también es interesante, también hay 2 mujeres en el primer comité de huelga, que tiene muy pocos integrantes, se esconden todos, disimulados en una vecindad, organizan incluso un baile de vecindad como para que no se vea, ¿no?, que están tramando ya la huelga, y la huelga es violentamente reprimida por Carranza. Carranza manda detener a los miembros del comité de huelga, todavía Ernesto Velasco permanece escondido unos días, pero con la represión a la huelga general, es la única huelga general que ha habido en la Ciudad de México en toda nuestra historia, y la represión acaba con la casa. La Casa del Obrero Mundial desaparece después de la huelga. Los archivos de la organización son incautados por el ejército constitucionalista, por las fuerzas policíacas de Carranza, y la casa desaparece, y el proyecto de revolución anarquista en México desaparece con ella.
este sindicalismo de acción directa, desaparece con la casa en el verano de 1916. El comité de huelga está compuesto, entre otros, por 2 mujeres, hay que decir sus nombres, Esther Torres y Ángela Inclán. Sí, son trabajadoras textiles las dos, son trabajadoras de fábricas textiles, que además lo que es muy interesante en ambos casos es que son recién llegadas a la industria, son jóvenes llegadas de provincia que hacía un año escaso que estaban trabajando en la fábrica y que habían vivido un proceso muy rápido de politización en la militancia laboral. Y entonces por esto las hace figuras muy interesantes. Yo espero hacerles justicia. Por suerte, no, de Ángela Inclán sabemos poco. Esther Torres dejó un testimonio interesante en una entrevista de Historia Oral que se le hizo muchos años después de estos días de la huelga general, y entonces sabemos más de ella, y es un testimonio que yo creo que es único en su género porque nos permite saber cómo funcionaba esta politización de estos trabajadores industriales de nuevo cuño y la manera en que muy rápidamente se vuelven militantes políticos. Hay un episodio que quería que contaras, que es cuando detienen al comité de huelga. La pena para los dirigentes de la huelga era la pena de muerte. Y me parece que eran 12, incluidas ellas 2. Y pasa algo bien interesante. Es una historia muy bonita porque los mandan, Carranza envía a Doctor Atl. Doctor Atl es el nombre artístico de un pintor muy importante, seguramente ustedes han visto sus obras, Gerardo Murillo, muy famoso porque pintó el nacimiento del Paricutín, y muchos años después, claro, hasta 1943, y el doctor Atl fue como enlace entre Carranza y la Casa del Obrero Mundial. Entonces Carranza manda al doctor Atl a decirles que por favor vayan a Palacio Nacional, los miembros del comité de huelga, a hablar con Carranza y a resolver el asunto. Y entonces ahí van, y entonces cuando llegan, está furioso Carranza, está enojadísimo, les dice que qué les pasa, que son traidores a la patria porque al bajar el switch han parado también la fábrica de armas, de la Maestranza, y en ese momento está la invasión de las fuerzas gringas que vienen a perseguir a Pancho Villa por el norte del país. Entonces esto es traición a la patria, así que se van todos a la penitenciaría, aparten a las mujeres y me mandan a los otros a la penitenciaría. Y entonces Esther Torres se planta y dice: no, nosotros también somos responsables de la huelga, lo mismo que nuestros compañeros, así que nosotras también vamos. Y entonces Carranza dice, pues los llevan a todos, incluidas a las 2 mujeres, y el relato de Luis Araiza es interesante, uno de los cronistas de la Casa del Obrero Mundial, porque dice, entonces Esther Torres, en un gesto de virilidad, ¿no? La lucha feminista no asomaba todavía por ningún lado, entonces ser valiente era ser viril, pues las llevan también a ellas a la penitenciaría. Desde luego no los ejecutaron, afortunadamente, no ejecutaron a nadie, los liberaron relativamente pronto, y es el que permaneció más tiempo en prisión fue Ernesto Velasco, el dirigente de los electricistas, que fue liberado un par de años después. Pero sí, con este episodio de la huelga termina este periodo de efervescencia obrera en la Revolución Mexicana, aunque sus demandas sí fueron retomadas por los diputados radicalizados del Congreso Constituyente el 17, sus propuestas desde luego reformistas, que no revolucionarias, y plasmadas en el artículo 123. Pero de alguna manera, bueno, la Constitución del 17 es obviamente después de la huelga del 16, muy poquitos meses después, y a mí me queda la impresión, tras leer el libro de Ana, que no hubiera habido artículo 123 sin toda esta fuerza de la Casa del Obrero Mundial y sin esa huelga del 16, porque además en el constituyente no estaban estos obreros, no estaban representados. Sí, no había nadie de ellos. Yo creo que hay 2 elementos fundamentales que explican la redacción del artículo 123. Uno de ellos es el programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano de 1906, que tuvo un impacto enorme en muchos de los futuros revolucionarios del
proceso mexicano, y desde luego este protagonismo de una clase obrera politizada en el transcurso de la Revolución de 1910. Y desde luego ese es el papel de la Casa del Obrero Mundial. Bueno, ahí termina la Casa del Obrero Mundial y empieza una historia de morones con la CROM, que es una historia ya no tan heroica, pero digamos que ahí terminaría esta historia del anarquismo. Yo creo que ahí termina esta potencia, el movimiento anarquista. Luego se creó en 21 todavía otra central sindical, la CGT, la Confederación General del Trabajo, que recupera la propuesta de la acción directa, pero claro, el Estado postrevolucionario favoreció a la CROM, fundada en 1918, una organización obrera dispuesta a negociar con el Estado y cuyas dirigencias negociaron espacios de poder político, cosa que los anarquistas no hicieron. Entonces sí, el ciclo cierra con la CGT, pero el gran momento álgido es con la Casa del Obrero Mundial. Y la CROM, cuando se funda la CROM, hay todavía una lucha ideológica entre las dos corrientes. Claro, en el Congreso de Saltillo en 1918 hay una tensión enorme entre quienes quieren continuar con la propuesta anarcosindicalista y quienes no. Y ya en 18 se acaba imponiendo la línea reformista de la CROM. Y ya ahí empieza una nueva etapa de la historia del movimiento obrero mexicano, que se irá sometiendo a las directrices políticas del Estado mexicano. El nacimiento del charrismo, más o menos, o digamos los primeros pasos del charrismo. Son los primeros indicios, claro, y Morones es una figura emblemática de este proceso. Muy bien, pues ese es el libro de Ana. Después de esta plática espero que les convenza leerlo, realmente vale muchísimo la pena. Y tenemos todavía unos 5 minutos, creo, ¿no, Oscar? Para si hay alguien que quiera hacer… Bueno, primero aplaudimos a Ana. Y ahora sí, en 5 minutos y tenemos para si alguien quiere hacer alguna pregunta de preferencia o algún comentario también. El compañero, si quieren acercarse, el compañero, y por ahí le paramos porque no sabemos, queremos que la respuesta sea larga, entonces, adelante. Sí, gracias. Escuché también a uno de sus compañeros, el Fisgón, que presentó su libro sobre el libro de la Casa del Aguizote. Entonces mencionaba precisamente el programa del Partido Liberal Mexicano de la Revolución. Entonces, mi pregunta es si escuchó usted esas declaraciones de ese libro, que son muy interesantes porque plantea él que la revolución realmente inició en 1906 con toda esa fuerza de que empezó ya a armarse los Flores Magón porque los empezaron a perseguir. Gracias. Pues efectivamente la revolución que estalla en 1910, digamos la violencia revolucionaria en general estalla en 10, pero había muchos indicios ya de lo que se venía y desde luego hay figuras colosales como la de Ricardo Flores Magón, es la gran figura del anarquismo mexicano. Si tenemos un teórico, ese es Ricardo Flores Magón. Y Ricardo Flores Magón también veía en la prensa a una herramienta de lucha potentísima. Y su periódico, Regeneración, es fundamental para entender lo que vendría después. Fue un gran politizador, Regeneración. Regeneración para 1906, bueno, se empezó a publicar, Porfirio Díaz cerró en muchas ocasiones las imprentas de Regeneración, de hecho se tuvieron que refugiar en las imprentas del hijo del Aguizote, que era de un periodista de combate también, que era Daniel Cabrera, y luego se editó en los Estados Unidos a partir de 1904, cuando se va al exilio, la plana mayor de Regeneración. Y Regeneración es un gran creador de conciencia que en 1906 publica este documento, que es un documento clave del proceso revolucionario mexicano. El programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano ha sido considerado por algunos como el documento fundacional de las luchas del siglo XX,
porque incluye ya toda una reflexión sobre la injusticia en el campo, sobre los derechos obreros. Incluye algo, por ejemplo, que no se legisló en el Constituyente de Querétaro y que acaba de legislarse, que es el trabajo doméstico. Flores Magón ya planteaba, hay que legislar el trabajo doméstico. No pueden ser estos trabajadores o trabajadoras mayoritariamente que están en las casas, que no tienen un contrato, que no tienen una prestación, que no tienen un límite de jornada, que no tienen un día de salida. O sea, hay que legislar sobre estos temas. El programa y manifiesto es un documento que muchísimos revolucionarios, desde los más radicales hasta muchos moderaditos, dirán que fue su gran despertador de conciencia. Muchos en sus memorias, en sus autobiografías, en entrevistas que dieron después, dirán: cobré conciencia de los conflictos sociales, de las injusticias sociales, en la lectura del programa y manifiesto del Partido Liberal Mexicano, de Ricardo Flores Magón y de todo un grupo, desde luego, el grupo de la Junta Organizadora del PLM. Efectivamente es un documento fundacional y que los miembros de la Casa del Obrero reconocen así. Es decir, sí ven en Ricardo Flores Magón y en Regeneración una inspiración tremenda, aunque ya en el curso de la Revolución Flores Magón nunca vino a México y hubo un distanciamiento. Flores Magón fue crítico respecto de algunas decisiones de la Casa, entre otras el pacto, desde luego, y hay una distancia. La distancia, yo diría, entre el teórico, el ideólogo, y los que están teniendo que resolver en la práctica, tomar decisiones en la práctica, y que pues a veces, claro, no pueden ser tan puros como el ideólogo. Sí, comentó usted sobre la visión que tenían en la Casa del Obrero con respecto a la educación, que en lugar de ser competitivos, bueno, generar la competitividad, buscaban la solidaridad. Actualmente se hizo una reforma y se imprimieron unos libros que también el debate está, ¿no?, de que es una visión diferente, y me parece que retoma, ¿no?, la cuestión de la solidaridad. A ver qué comenta con respecto a eso. Pues tengo que decir que no he tenido ocasión de revisar todos los libros, pero evidentemente sí, el sentido de esta reforma educativa tiene más que ver con generar redes de solidaridad entre los estudiantes y de conciencia social en los estudiantes, más que esto que es muy propio de otras formas de educación que pretenden crear líderes. Es algo que a mí siempre me ha parecido terrible, ¿no? Estas escuelas que se anuncian, sobre todo escuelas privadas, de aquí formamos líderes, o sea, gente que mande a otros. Pues no, la propuesta de Ferrer Guardia tenía que ver con eso, con la creación de jóvenes que fueran solidarios en el aula unos con otros, pero que además al salir de la escuela trabajaran para el bien común. Y es justamente este discurso de la propuesta racionalista de Ferrer Guardia que hace que se retome en algunos escenarios de la posrevolución mexicana. Como digo, el caso de Yucatán es clarísimo, ¿no? Ahí Felipe Carrillo Puerto en 1922 establece como educación oficial el proyecto racionalista. No le gustó nada a Vasconcelos, que estaba tratando de crear un sistema unificado para todo el país, y lo boicoteó, pero bueno, es una experiencia interesante en Yucatán. Más adelante Garrido Canaval lo implementará en Tabasco. En Tamaulipas también habrá intentos importantes de establecer escuelas racionalistas. En Guadalajara hubo una escuela que se llamó Iconoclasta, que era la escuela racionalista de inspiración ferreriana. Y sí, tiene que ver con una propuesta de Ferrer que luego también encontraremos en otros grandes pedagogos del siglo XX, como John Dewey, como María Montessori, que hablan, y bueno, ya ni que decir Freire, ¿verdad?, más adelante, pero que hablan de la creación de escuelas para la solidaridad más que para la competencia. Bueno, no sé si haya algún otro comentario o pregunta. Adelante, el compañero acá. Compañera acá.
Maestra, a mí me gustaría saber cuáles fueron los obstáculos con los que se enfrentó en su investigación, porque como historiadores poco hablamos de cuando investigamos y cuáles son las trabas que nos ponen o que a veces no existen ciertos documentos. Entonces me gustaría que profundizara un poco sobre lo que fue su labor. Pues es una súper buena pregunta. Mi obstáculo más importante fue que no encontré un archivo con los documentos de la Casa del Obrero Mundial. Y no lo encontré, seguramente, porque esos archivos fueron requisados primero por Huerta, luego por Carranza, y entonces no están, o al menos hasta el día de hoy no los hemos encontrado en ningún lado. Entonces, claro, yo no tenía los documentos del archivo de la propia organización obrera. Entonces tuve que darle la vuelta y recurrir, bueno, un elemento para mí clave fue la prensa. La prensa de la Casa del Obrero tampoco está en México. Afortunadamente se conserva bastante completa en un archivo que está en Holanda. Es un archivo importantísimo para estudiar las luchas sociales en todo el mundo, que se llama Instituto Internacional de Historia Social, que se creó a principios de los años 20 en Ámsterdam, y donde están desde el archivo personal de Bakunin hasta el archivo de la CNT española, y donde están nuestros periódicos, hay mucha prensa. Parece coincidir con quienes he hablado sobre el tema de cómo llegaron allá los periódicos de la casa, con que fue José C. Valadez, con intermediación de un anarquista español que estuvo mucho en Argentina, primer biógrafo de Flores Magón, Diego Abadé Santillán, que se enviaron estos periódicos, por suerte, a Ámsterdam, y ahí se conservan. Y Ámsterdam me facilitó estos periódicos. Luego, claro, hay otros elementos importantes para reconstruir una historia. He de decir que las luchas sociales se pueden reconstruir, es horrible, pero gracias a eso se pueden reconstruir por los archivos policíacos. Entonces, por ejemplo, se conservan archivos de los agentes que seguían a los miembros extranjeros de la Casa del Obrero Mundial, que fueron expulsados con el artículo 33, primero el colombiano, Juan Francisco Moncoliano, y luego varios españoles al año siguiente. Y entonces en estos archivos ves qué hacían, cómo hacían. Luego están, claro, papeles del Fondo Departamento del Trabajo en el Archivo General de la Nación, que permiten también reconstruir las luchas obreras. Y así, lo fascinante de ser historiador es que uno es una especie de detective. Entonces nuestro trabajo es ir juntando pedacitos de historia para luego intentar narrarla de la manera más completa posible. Pero sí, el principal obstáculo, desde luego, es que la represión a la casa hizo que sus archivos hasta el día de hoy no hayan aparecido. Yo veo muy difícil que aparezcan. Ojalá en algún momento algún historiador de con ellos, sería una gloria para los que estudiamos este movimiento social. Bien, muchas gracias. Editorial del Fondo de Cultura Económica. Fondo de Cultura Económica, aquí está el libro. Nos dicen que el próximo ponente viene un poquito tarde, entonces Puede haber más yo preguntas. querría hacer, mientras se animan, dos comentarios. Que esta historia tiene hunde sus raíces hasta el presente en varias maneras, ¿no? Una de ellas es el gremio de los electricistas que protagonizó la huelga electricista. Estaba ya organizado en el SME, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, que tiene una continuidad organizativa que nunca se rompió hasta el SME actual. Y el edificio nuevo del SME, relativamente nuevo, que está sobre Insurgentes, tiene su principal auditorio, que se llama Ernesto Velasco, que es el dirigente de aquella huelga de 1916. Y la otra cosa que quería comentar, que es muy interesante, a los que preguntaron sobre la educación, los vínculos entre el movimiento obrero y la educación vanguardista, las tesis vanguardistas de la escuela Montessori y de la escuela abierta, otros experimentos. Podría haber un libro que se llamara Las dos Torres, que fuera sobre Esther Torres y Elena Torres, que era una militante obrera, que no era obrera de origen, a diferencia de esta Esther, sino que era intelectual, pedagoga, o sea, interesada en cuestiones educativas, feminista, ella sí, y comunista,
que vinculó al movimiento obrero con el movimiento educativo transformador, Elena Torres, que es junto con Esther Torres, que es una coincidencia de nombres. Podría haber un libro que se llamara Las dos Torres, como el de Tolkien, sobre este personaje maravilloso que les recomiendo también conocer. Pero no sé si quieren decir más. Y bueno, y aprovecho ya que hablas de Esther Torres y de Elena Torres para decir que el anarquismo tiene un tema muy importante, que es el tema de la relación entre hombres y mujeres. La idea de que los niños y niñas tengan que ir juntos a la escuela tiene que ver con una idea de que hay que educarlos para la igualdad. Y en el testimonio de Esther Torres, ella cuenta cómo en las asambleas, ¿no?, formativas, de formación política, en la Casa del Obrero Mundial, ella cuenta muy sorprendida cómo les llamaban compañerita, eran compañeras de los militantes obreros. Claro, luego, es decir, es una lucha que fue muy difícil para ellas, dentro incluso del movimiento, pero ya el movimiento anarquista tiene planteamientos muy importantes en un sentido que hoy llamaríamos feminista. Ellas no se llaman a sí mismas feministas, pero sí hay en el movimiento anarquista una lucha de reivindicación de las mujeres para ser iguales a los hombres en términos de derechos. Y hay figuras inmensas en el anarquismo español, por ejemplo, Teresa Claramunt, Teresa Mañé. En el anarquismo, pues no le voy a dar nacionalidad, en el anarquismo estadounidense, ruso, como una figura gigante que es Emma Goldman. Tiene un libro extraordinario que se llama Viviendo mi vida, que es una biografía de su militancia, en donde esta reivindicación de la igualdad de las mujeres que deben luchar junto a los hombres por un mundo mejor, pues está ahí plasmado. Es decir, que esto también lo encontramos de manera muy importante en el anarquismo yucateco, y que en Yucatán justamente hay unas reivindicaciones feministas muy importantes en el Congreso Feminista de 1916, y después, ¿16 o 10? Sí, 16. Y luego está la Casa del Obrero con su empeño, ¿no?, de que niños y niñas estudien juntos. Estas cosas combinadas generaron, le sigo llamando un feminismo para que nos entendamos, que no le gustó nada a ciertos sectores de la sociedad mexicana. Para contrarrestar esta efervescencia de la lucha de las mujeres al calor de la Revolución Mexicana, el periódico Excelsior promovió la instauración de un día que hoy es de festejo generalizadísimo en México, pero que tiene un origen muy reaccionario, que es el Día de la Madre, el 10 de mayo. Era la idea de una mujer abnegada que criaba muchos hijos y ganaba el premio de la mejor madre, la que tenía más hijos. Una idea muy conservadora para enfrentarla a estas luchas de las mujeres militantes de la Casa del Obrero Mundial y de otras facciones de la Revolución Mexicana que estaban reivindicando los derechos de la mujer, que tardaron mucho en implementar. Hay que decir que la revolución en este tema sí dejó mucho que desear, y que el voto femenino no se establecería sino hasta el año 53, hace ya 70 años, pero tardó un montón. Entonces, bueno, ese es otro tema, pero sí al interior de la Casa del Obrero hay una reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana, muchas gracias a ustedes por su presencia. Hasta aquí llegamos hoy. Gracias, Paco, gracias por la invitación a estar aquí.